Vamos a comenzar ya. Vimos la elasticidad de la demanda. ¿Y qué vimos? Por ejemplo, no vino ayer Sebastián. Fue fácil. ¿Qué pusimos? Pusimos inicio y final, ¿verdad? Fue tan fácil, tan fácil. Lo único que hicimos fue esto. Agarrar esto. Miren, yo ya no quiero saber, estoy ya muy cabreado. Aquí pusimos inicio. Acá pusimos final. Es inicio y final. Ahora, podría haber colocado como quiera, pero también que dijimos que esto podía ser inicio. Entonces, ¿cuál es el final? El final no existe, pero entonces si no existe voy a poner 0, ¿sí? Entonces, si yo he aprendido esto, si he puesto este inicio y eso he puesto final, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver eso de, fíjense, Q2 menos Q1, cantidad 2 menos cantidad 1, precio 2 menos precio 1, aquí precio 1, y esto Q1, ¿no? Todo esto lo resuelvo, pero viendo cuál es el inicial o el número 1 y cuál es el final o el número 2. Fácil, fácil. Resultado. Si es 1 más 1 quiere decir que es unitario. Si es menor a 1, perdón, quiere decir que es inelástico. Y si es mayor a 1 quiere decir que es elástico. Pero esto, ¿qué nos significaba para nosotros? Significaba de que cuando es inelástico, así yo haga variar el precio, la cantidad que se va a disminuir, va a ser escasa, por lo tanto es innecesario hacer variar el precio para que varíe la cantidad. Y como vimos, por favor, a partir de este ejemplo, si yo tengo 100 bolivianos y cada botella vale 20 bolivianos, ¿cuál es la cantidad de botellas de cerveza que puedo comprar? 5. Ahora voy a hacer variar de 20 a 18. ¡Ah, qué capo!, ¿sí? ¿Cuántas botellas de cerveza voy a tomar? 100 entre 18, ¿cuánto es 5 punto y algo? 5.3, por ser 5.4. Pregunta, ¿yo voy a poder comprar un 40% de cerveza? No, voy a seguir comprando las 5 botellas. ¿Qué le estoy diciendo? Que la variación en el precio varía muy poco en la cantidad, por lo tanto es innecesario, es elástico. Pero fíjense al revés, si yo voy a comprar 5 botellas por 20 bolivianos, y si ahora va a valer 10 bolivianos, ¿cuántas botellas voy a comprar? 10. Ah, ya, ahora sí. Fíjense, la variación de precio ha sido importante para la variación de la cantidad. ¿Se ha entendido? A esto que se llama elasticidad, a esto inelástico. Y esto que hemos dicho unitario. Esas son las elasticidades, ¿sí? ¿Cómo lo hemos descubierto? Utilizando esta nomenclatura, 1 y 2, inicio, final, o como quiera. Bueno, entonces así hemos encontrado las elasticidades y hemos interpretado qué significa una elasticidad. Había sido la variación de una variable microeconómica respecto a otra variable. Y es la elasticidad precio-demanda, que va a ser la variación del precio en relación a la variación de la cantidad. Y hemos visto de que cuando es inelástico es innecesario variar el precio porque la cantidad que se va a incrementar es mínima, pero si fuese elástico, ahí sí se puede tener la posibilidad de hacer variar bastante el precio para que varíe también la cantidad. Bueno, ahora, ¿qué íbamos a ver? Íbamos a ver la elasticidad cruzada
No, ya hemos visto la cruzada, la elasticidad de la demanda, sí. Por favor, ya vamos viendo de que elasticidad de ingreso, hemos visto que el ingreso hemos colocado siempre con la Y. Con la Y. Entonces, esto vimos con el precio, sí. Es la misma relación. Hay que tener, ¿verdad? Es el inicio y es el final. Vale decir, este es inicio y este es el final. Bueno, entonces si es el final, esto va a ser esto. Esto va a ser esto. Y esta Y ya no es P, por supuesto, Y es el ingreso, igual. Y final menos Y inicial y cruzado. Y inicial y Q inicial. Fíjense, es la misma relación. Para eso, ¿qué hemos hecho? Inicial y final. No me gusta esto. Voy a poner 1 y 2, me parece bien. 1 y 2. Bueno, hasta acá hemos entendido qué es la elasticidad ingreso-demanda. Pero a ver, explíquenos mejor fácil. Si es que varía mi ingreso, por supuesto va a variar mi demanda, diré mi cantidad. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que la elasticidad del ingreso de la demanda va a ser, cuando es igual a cero es independiente, no interesa si varía o no varía, menor a cero complementario y mayor a cero es sustituto. Esto no vamos a ver, era solamente para que ustedes tengan conocimiento. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, vamos a ir viendo acá. Vamos a poner un color más duro. Es más duro. Listo. Y vamos a ir viendo cómo es. Dice, una empresa considera que su precio se incrementará en un 10%. Fíjense, si dice incrementará, estamos suponiendo que va hacia arriba. Eso. Fíjense, aquí había estado. Su precio, dice. El próximo año se prevé que el PIB per cápita por cada uno es 8%. 8%. Y la elasticidad la elasticidad del precio del producto es menos 1.4. Fíjense, estoy analizando el precio con el rojo. ¿Qué tenemos del precio? Quiere decir que se va a incrementar y que su PIB es el 8%. Y la elasticidad menos 1.4, que nos está mostrando de que es inelástico. Ahora bien, vamos a ir a la parte 2, porque vamos a seguir leyendo. Dice así. Dice, la elasticidad del precio producto es 1. Y la elasticidad del ingreso, ahora el ingreso es 2.5. Quiere decir que se incrementó. Entonces, dice, del ingreso, y la elasticidad del ingreso es 2.5. Quiere decir que es positivo, quiere decir que es elástico. Sin que haya razón alguna para que no puedan permanecer causantes con el cambio de precios e ingresos. Si se vende 50.000 unidades el año 2000, ¿cuál será la demandada para el próximo año? Dicen que si yo voy a poner aquí 2001, ¿no? Y si aquí yo tengo los 50.000, ¿cuánto va a ser el próximo año? ¿Será más? Parece que sí podría ser más. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que el precio y el ingreso crecen. Entonces acá, ¿cuánto será? Por supuesto, parece ser que va a ser mayor a 50.000. Eso es lo que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la relación.
¿Y esto qué viene a ser? Fíjense, por favor, me están pidiendo la cantidad del 2001. ¡Wow! Entonces vamos a poner datos con azul. Datos. Bueno, fíjense, datos, esto es los 50.000, pero a esto hay que multiplicar por un factor. Y ese factor está en función a la relación de elasticidades de precio como de ingreso. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto en común, Q0, que es igual a 50.000, voy a ver esto. Q0 es 1. Ahora sí, empiezo a ver. Fíjense, tengo la variación del precio, como es hacia arriba, creces positivo, 10%. ¿Y cuál es su elasticidad? Menos 1.4. Ah, ya. Ahora vamos a ver el ingreso, vamos a colocar otro color. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, vamos a tener positivo porque dice que el PIB crece al 8%, positivo. Y su elasticidad de ingreso es 2.5, es positivo. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto, que para un año después, para el 2001, va a ser un factor mayor. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos intuido, si es que crecía el precio y si crecía también el PIB, entonces, si bien la elasticidad variaba negativamente del precio y positivamente o elástica del ingreso, hemos hecho el ejercicio para comprobar lo que habíamos intuido. Entonces, todo este factor había sido mayor a 1, por lo tanto, de 50.000 está aumentando a 53.000. Esto es un ejemplo de aplicación que ya no lo vamos a ver, pero que con esto que les he querido mostrar, de que esa cantidad variando sus elasticidades, también varían cuánto, no sé. Para eso he agarrado estas relaciones, ¿sí? Entonces, esta es una elasticidad de la cantidad demandada en relación a la variación del precio y del ingreso. ¿Qué estamos viendo? Que esta elasticidad está en función de dos variables microeconómicas, el precio y el ingreso. Es un ejemplo de aplicación, sí, que nos ha mostrado de que las variaciones, lo que nosotros llamamos las fluctuaciones, por supuesto, tienen una relación directa, para mí no es inversa, es directa en relación a la cantidad de consumo. Puede ser más o puede ser menos. En este caso, estas variaciones de las elasticidades han hecho de que la cantidad aumente de 50.000 a 53.000. Entonces ahora vamos a pasar, no vamos a ver, nos vamos a saltar a esta que se llama, no, vamos a ver a las técnicas de proyección de la demanda. Entonces, ¿qué técnicas voy a utilizar? Hay que tener datos históricos, o que se llama la demanda histórica. Y con estos datos yo puedo proyectar. ¿Qué quiere decir, por favor? Y con esto tiene que quedar totalmente claro. Yo tengo un eje. Sí, este periodo es 2020. Y esto ya se les ha hecho a ustedes, pero ¿qué voy a hacer? Y la vida útil del proyecto va a ser 20 años, 20 años. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Del 2020 voy a suponer hacer el estudio en un año y en construir toda la infraestructura otro año. Entonces, esto ya va a ser 2022.
así. Y dice 20 años. Ahora sí sumo estos dos más. Estos dos más. Entonces ya no va a ser 2040, va a ser 2042. Entonces, ¿qué yo debo proyectar? Esta demanda histórica, porque tengo datos históricos, tengo que proyectar al 2042. En este caso, porque la vida útil del proyecto hemos dicho que iba a ser 20 años. ¿Se ha entendido? Entonces, cuando yo realice mi proyecto y diga que mi vida útil va a ser 20 años, no voy a ver al 2040, no voy a ver, sino voy a ver al 2042, porque estamos preveyendo, y eso será de acuerdo al tamaño del proyecto también, que el primer año voy a hacer mi estudio y el segundo mi ejecución. Por lo tanto, el inicio ahora no va a ser 2020, va a ser 2022, y si yo le sumo los 20 años, que va a aparecer 2042. Tengo que proyectar, eso sí, puedo proyectar mediante el método aritmético, sí, pero desde los años 70 y ahora estamos hablando, el 2020, si ustedes se compran calculadoras chinas de 7 bolivianos, vale decir de $1, nos pueden hacer, ya no es necesario que utilice la demanda aritmética para hacer unas tablas. Es suficiente que utilice esa máquina de 7 bolivianos, $1, para saber las proyecciones. Voy a hacer regresiones lineales, voy a hacer regresiones logarítmicas o exponenciales. Entonces, nosotros vamos a utilizar y vamos a saltarnos para ver estas proyecciones, pero utilizando como técnica las regresiones, ya no el método aritmético. El método aritmético me sirve solamente como un paso a la enseñanza. Miren, hasta se había sacado. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a ver esto. ¿Sí? Puedo ver este método de proyección mediante una regresión lineal, ¿sí? Puedo ver mediante el exponencial, ¿sí? Mediante el potencial también. El logarítmico es mucho más achatado, asintótica dependiente, y es lo que entraría como luego de Gompers. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Voy a utilizar una de estas proyecciones. Para eso, el coeficiente de regresión debe tender a 1. Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo voy a generar estas ecuaciones de regresión para que, si aquí es el año, hecho por decir del año 2010 al 2020, que es ahora, y todavía tengo que proyectar al 2042, ¿sí? ¿Con qué? Con esta base histórica de datos. Eso es lo que voy a hacer, sí. Y para eso, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar este programa estadístico, que es el programa estadístico para ciencias sociales. Estoy entrando, por favor. Bueno, fíjense, ustedes tienen esto en el Classroom. Yo tengo la versión 21 y esta es la versión 24, 25. Ustedes pueden utilizar el que les sea más cómodo. Esta versión 21, por ejemplo, me va a permitir aplicar directamente a lo que yo quiero analizar. ¿Y qué quiero analizar? Las regresiones. Fíjense, he abierto, ¿verdad? Por favor, vean. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ejecutar el tutorial, pueden ver. No lo voy a hacer yo. Una consulta primero, entenderé qué es este programa si no lo hemos hecho. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto, introducir datos. ¿Sí? Entonces, voy a introducir datos y voy a aceptar. Para esto tenemos dos pestañas, la vista de variables y la vista de datos. ¿Con qué se comienza? Con la vista de variables. Para eso, yo debo llenar toda esta fila. ¿Cómo voy a llenar?
En este caso vamos a tener que aplicar un ejemplo. Aquí vamos a ver dónde está al final. Bueno, aquí tenemos. Como siempre, está en boga el tema de la basura, como ahora. Entonces resulta que nosotros, con unos colegas más, fuimos a Camiri y querían el año 2007, querían, ya creo que lo era 2008, querían ver si colocaban un botadero de residuos sólidos, si colocaban una planta de tratamiento que era el extremo, o hacían un manejo adecuado de esos residuos sólidos, no como planta de tratamiento. Ya se me ha ido de la cabeza. A ver, lo que tenemos en Caracara es botadero. Alguien dígame. Sí, Lo que ingeniero. tenemos en... ¿Estás seguro? ¿Sabes qué es botadero, no ve? Vas y botas. ¿Es botadero? No es botadero. ¿Qué es? Se me ha ido ahorita de la cabeza. ¿Es planta de tratamiento? No es. Hay uno intermedio. ¿Qué es? A ver, por favor, ayúdenme por 5 puntos. Ya me han hecho renegar y mi cabeza también se va por otro lado. De cara a cara. ¿Qué es? No es botadero. ¿Qué es? Se hacen zanjas. No es planta de tratamiento. ¿Qué es? Relleno sanitario, ¿eh? Ah, por supuesto. Mira, te has ganado 5 puntos. Entonces, ¿qué queríamos? Teníamos 3 alternativas. Uno era el botadero. El botadero es muy primitivo, no ayuda en nada. El otro extremo era la planta de tratamiento. Pero habría que tener tal cantidad de basura que se justifique hacer la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué nos quedaba? Fíjense, en Cochabamba nos queda el relleno sanitario. Entonces, con todos estos datos hemos demostrado que había que hacer en Camiri relleno sanitario. Sin embargo, para eso yo debería utilizar la demanda histórica, ¿sí? Entonces, se hizo una recopilación de datos del 2001 al 2007, como pueden ver acá, 2001 al 2007. Entonces, teníamos la cantidad de basura que fuimos sumando y me salía... dice miles de kilogramos, es mejor manejar en toneladas. 450 toneladas, el 2001 480 toneladas, el 2002 el 3 570, 580, 540, 610 y 650. Paréntesis para que nos ubiquemos, por ejemplo, y si tanto se habla de basura o de residuos sólidos en Cochabamba, deben saber que el promedio de la basura varía de acuerdo a la zona. Sin embargo, podríamos sacar un promedio. Yo les podría decir 0,52 kilogramos por persona. Quiere decir que cada uno de nosotros produce un poco más de medio kilogramo. A ver, ingeniero, parece que nos está tomando el pelo. Podría ser, pero vamos a agarrar los datos que saca la prensa. En Cochabamba, en el municipio de Cochabamba, ya en el censo éramos cerca de 800,000 personas. Si yo multiplico, por hacerlo fácil, solamente por 0,5, tengo 400,000, vale decir 400 toneladas. ¿Y ustedes qué miran? Miran de que cada día se produce basura 420 toneladas. Quiere decir que ese dato de 0,52 había sido un dato muy, muy aproximado. Entonces, para eso, para esa cantidad de basura que parece en exceso, fíjense, eso proyectado de aquí a 20 años, vale decir, si es el 2020, voy a decir, voy a hacer el estudio en año 2021 y voy a construir en 2 años más,
desde el 2023, si mi vida útil va a ser 20 años, 2043. Así debería pensar y así debería ser el estudio. En este caso era el 2007. Y por el volumen hemos proyectado a mediano plazo a 7 años, ¿vale? Es decir, hemos hecho un relleno sanitario para 7 años, hemos proyectado, pero todavía no teníamos datos históricos que me permitan realizar esta proyección. ¿Por qué les digo? Porque primero pues, revisamos, sumamos y sacamos estas, estas cantidades. Yo, por favor, otra vuelta, fíjense, de todos estos datos que miran acá, ¿qué dato no les gusta? ¿Qué dato no les gusta? Fíjense, acá. Por favor, díganme y por qué. ¿Pueden fijarse? Fíjense, dice que la cantidad de basura que uno produce varía con la capacidad económica. ¿Qué quiere decir? Que si mi Producto Interno Bruto crece, la cantidad de basura aumenta. ¿Por qué razón? Porque tenemos mayor consumo de productos. Eso sí, pero fíjense, el 2001 450 toneladas, 2002 480, 2003 570, 2004 580, 2005 540. ¿No les parece que esos datos deberían ir creciendo porque la población aumenta? ¿Qué harían ustedes con el dato de 540 toneladas producción de basura para el año 2005? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo anuló o qué es lo que hago? Por favor, contéstenme. Voy a ver quién contesta. Entendido, teníamos valores crecientes. Adelante, por favor, adelante. Se anularía, ¿y qué? ¿Qué? Se anularía. Es una posibilidad. Vamos a ver si es la más pertinente o no. Otra posibilidad. La única que existe es mantener el valor. ¿Y por qué tendría que mantener si aparentemente ese dato no es consistente? Y yo podría decirles, ha habido menor consumo porque ha habido crisis económica, pero ese no era el problema. Pero fíjense esto, por favor, fíjense, aunque esto es retórico, fíjense, cuando vino un profesor de la emérito de la Universidad de Texas y decía que para la producción de agua potable para ellos, no para consumo humano, para agua potable, tenían que utilizar las recargas acuíferas de más o menos de una distancia de más de 100 kilómetros. Entonces, ellos tenían que precisar el volumen del caudal subterráneo. Y para eso tenían más de 45.000 pozos de observación. Si bien eran más de 100 kilómetros, él decía que con 45.000 datos no le era todavía fiable los resultados. Por eso él, un ratito, por favor, un ratito.
para hacer una proyección, para ver qué tipo de regresión se acomodaba mejor a la cantidad de 45.000 puntos. Sin embargo, yo le expliqué que para ver las recargas de los acuíferos del Valle Alto, vale decir, de Punata, con aproximadamente veintitantos pozos, veintitantos datos. Por supuesto, no existe esa distancia de 100 kilómetros para la toma de agua. Está ahí muy cercano, son poblaciones, por decir, no mayores a 10, 15 kilómetros de distancia. Está bien, eso es cierto, tampoco se necesita tal cantidad porque son poblaciones pequeñas. No sé si me están entendiendo. Pero fíjense, con veintitantas nosotros hacemos proyecciones para hacer el diseño de los sistemas de agua potable. Y él tenía reparos con 45.000. Recomendación de él, dicen, mientras no haya inconsistencias de datos así tan flagrantes, ustedes consideren todos los datos posibles para que se tenga la mayor cantidad de muestras. ¿Qué les quiero decir? Es inconsistencia de datos. Si, por ejemplo, en esa toma de muestras para agua, si yo tuviese un valor mínimo permisible, por decir, de 1 litro segundo, y fuesen valores 0,4, 0,5 menores a eso, por supuesto, eso es una irracionalidad, se anularía. Pero en nuestro caso concreto ha habido una variación de 10 toneladas. Podría deberse a muchos factores. Primero, a la mala cantidad de muestras, a la mala medición. Sin embargo, es un dato, y no habría que prescindir porque solo teníamos 7 datos. Entonces, entendido, lo primero que yo voy a hacer es ver y analizar los datos. Ya hemos analizado. Hemos visto, tenemos 2 pestañas aquí abajo, vista de datos y vista de variable. Entonces, ¿cuál va a ser la variable independiente? Va a ser el tiempo, el año. Entonces, yo aquí puedo colocar año. ¿Suficiente? Sí, después vamos a ver. ¿Qué tipo? ¿Es numérico? Sí, son datos numéricos, son alfanuméricos, son en cadena quiere decir que pueden ser, por ejemplo, numerales, no, es numérico. Aceptamos. La anchura, como hemos puesto en toneladas, no necesitamos muy ancho, 450 toneladas. Decimales. Yo quiero que aparezca con 3 decimales, parece que no. Voy a poner con 2, aunque por defecto me aparecía 2, pero 2 decimales. Ahora sí, la etiqueta que va a aparecer en los reportes es lo que debo yo colocar bien. Puedo colocar periodo, porque es el periodo. Y voy a colocar como unidad de medida año. Bueno, entonces ya tengo en la primera fila la primera variable y estoy colocando como ya nos hemos acostumbrado X y Y. ¿Y qué tengo? Y es en función de X. Ah, ya. Nombre. Entonces, aquí, como es para identificar, voy a poner basura. También va a ser numérico. Va a ser 2. Pregunta. A propósito, aquí he llegado. Si en la basura yo voy a tener 2 decimales, ¿el año tendrá que tener 2 decimales? Por supuesto que no, pues no tiene que tener decimales. Es 2001, 2002, 2003, no hay decimales. En la basura, como es en toneladas, voy a colocar con 2 decimales. Entonces aquí puedo poner cantidad de basura. ¿En qué voy a poner? En toneladas. En toneladas. En nuestro ejemplo es suficiente, eso sí. Fíjense, vamos a ver la vista de datos. Ahora sí puedo colocar 2001, 2002, era el 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. ¿He metido el año? Sí. Ahora tengo que ver esto de la basura, sí. Pero ¿cómo tengo que ver? Voy a tener que ver con eso. 450, 480. 450, por defecto ya me lo ponen los dos.
480, 570 creo que es. Ahorita vamos a seguir viendo, estoy copiando. 570, 580, 540. 580 y aquí tuvimos ese problema porque bajaba 540. Pero decidimos mantener porque eran pocos, 610 y 650. 610 y 650. Fíjense, otra vuelta. Hemos abierto el SPSC, hemos puesto introducir datos y para eso hemos visto las pestañas de abajo, no estamos viendo lo de arriba. Y hemos visto que se utiliza dos pestañas, la lista de variables que las hemos definido por fila, ¿verdad? Esto ya no me interesa porque vamos a ver nosotros que estamos queriendo sacar las regresiones y la vista de datos que hemos visto de que independiente que yo no coloque decimales, esto se coloca inmediatamente. Entonces hemos colocado acá en la primera columna, es indistinto, pero yo prefiero seguir esa lógica que tenemos X y Y para mí. Entonces, la basura está en función del año, sí, pues, hemos visto cómo va variando. Ya. Ahora, ¿qué debo hacer? Fíjense, ahora tengo las pestañas aquí arriba, archivo. ¿Qué ventaja tiene? Tiene esa misma lógica que el Microsoft. Aquí tengo abrir, cambiar, exportar, imprimir, presentar lo que quiera. Eso, pues, para archivar. Edición. Yo tengo para volver atrás, para cortar, para insertar una variable, sí. Ver. Entonces tengo que ver qué cosas quiero ver. Datos. Entonces aquí tengo para ordenar variables todo. Transformar. ¿Voy a transformar las variables? No. ¿Dónde me quedo acá en analizar? ¿Por qué quiero analizar? Porque fíjense, nosotros estamos queriendo analizar las regresiones. Y voy a comenzar primero con la regresión lineal para después hacer la estimación curvilínea. Eso es lo que vamos a ver la primera, diré, el día lunes. ¿En qué estamos quedando? Primero, ¿por qué estoy viendo esto? Porque hemos visto que yo tengo que proyectar esta demanda histórica, ¿verdad? En este caso, ¿hasta qué año yo quería? Hasta el 2014. Hasta aquí quería. ¿Cuáles son estos datos? ¿Cómo voy a hacer? Voy a proyectar en base a qué? En base a regresiones. Y para eso, ¿qué voy a utilizar? Los programas estadísticos que se tienen. En este caso, puedo utilizar las maquinitas de calcular, sí, pero yo voy a utilizar el programa estadístico para ciencias sociales. Es lo que voy a hacer, voy a introducir, dice introducir datos. Para introducir datos, voy a ver las pestañas de abajo, voy a definir las variables y después voy a cargar los datos. Después, para cualquier efecto, voy a ir a las pestañas de arriba. Si yo quiero hacer una regresión, voy a utilizar esta pestaña analizar. Y de esto voy a utilizar la metodología. Dice que vamos a comenzar con la regresión lineal para después hacer las estimaciones curvilíneas. Pregunta, hasta aquí se ha entendido el para qué yo utilizo las regresiones y cómo voy a ¿qué método voy a utilizar? ¿Qué método? El de las regresiones. ¿Por qué razón? ¿Por qué no utilizo el aritmético? Porque ya existen calculadoras de $1 que me pueden hacer este procedimiento. Antes había eso, no había. Sin embargo, yo voy a utilizar el programa estadístico para ciencias sociales. ¿Y cómo lo voy a manejar? Como hemos visto. Yo tengo el programa estadístico, el SPSC versión 21, ahí el 24 y hasta el 25, sí. Voy a utilizar esta lógica del 21, la versión 21. Hemos abierto y ¿qué hemos visto? Utilizar estas dos pestañas. Una vez que colocas dos pestañas, voy a ir a las pestañas de arriba para saber qué trabajo quiero realizar. Hasta aquí hemos explicado. ¿Ha quedado claro algo, por favor? ¿Ha quedado claro?
Por favor, dígame si se ha entendido. Preguntas, ¿sí? Por favor. Hemos visto también el análisis de la base de datos. Es importante y se les ha explicado por qué es bueno tener la mayor cantidad de datos si existe alguna consistencia o racionalidad de los datos. Por favor, Héctor, por favor, dime, ¿se ha entendido algo? Héctor, por favor, háblame o ponme en chat. Sí, Inge, se entendió. Bueno, entonces, pero por favor, miren, yo había preparado también con ganas Gas Marbelí, pero ¿cómo me van a hacer esto con la tarea? Miren, no quiero ser grosero, prefiero guardarme esto. Ya no vale esto. Eso por favor nunca más hagan, ¿ya? Si quieren algo, díganme. Bueno, preguntas. Carmen Rosa. Carmen. Preguntas. Elizabeth. Andia. Está claro, Inge. Bueno, Fernando, los fideos, mira Fernando. Bueno, gracias Iván. Ahora sí, ¿quién quiere hablar? Hábleme, por favor. ¿Dónde? Miren, todo se hace con el Internet. Pero si no lo quieren hacer con el Internet, yo sé que ahora estamos viviendo esta crisis sanitaria. A mí me lo cargó el Lucas Paco, pero les hablo de hace 2 años. Entonces, pueden ir, o ustedes mismos ya saben, alguien tiene, ese programa es muy utilizado. Entonces, vean de dónde sacar, del Internet pueden bajar. Por eso les decía, si utilizan, por ejemplo, la versión mía o una más, seguro que no van a tener problemas de compra, de nada, porque como estos se van ajustando periódicamente, por lo menos una versión o 2 versiones al año o una mínimo, entonces van a poder encontrar esta versión así de manera gratuita. Pero si no, hay gente que coloca preguntas. Adelante, por favor, pregunta. Primero, ha quedado claro para qué yo debo generar esas proyecciones, ¿verdad? De la demanda. Porque fíjense, miren de la manera más doméstica, pero clara, van a ver cómo analizan, probablemente con conocimiento, no digo sin conocimiento, las mamás. A ver, ¿qué tiene que ver una mamá fácil? ¿Cuántos años tienes, hijito? Tiene 5 años. Los varoncitos a los 5 años se estiran rápido. ¿Y qué número de calzado tienes? 30, mamá. Te voy a comprar 32. Está proyectando. ¿Por qué? Porque eso te tiene que durar hasta los 7 años. A eso se llama proyección. Entonces, si yo me compro un calzado 32, diré número 30, hoy día, mañana ya no me voy a poner. Es lo mismo con un proyecto. El proyecto yo debo ver de acuerdo a su monto de inversión, yo debo ver a cuántos años proyectar. Por supuesto, si es un proyecto pequeño, ya les decía, como la venta de sándwich, será pues a corto plazo 1 año. Si es, como hemos visto ya en nuestro rubro, de agregados de áridos, será pues a mediano plazo, porque eso me invertiré como $100,000.
Pero si yo voy a realizar un proyecto de agua para consumo humano, como el de Misicuni, que me vale 120 millones de dólares, no lo voy a hacer ni a 1 ni a 5 años, lo haré entre 20 y 30 años. Y hemos visto cómo voy a proyectar la demanda. Voy a proyectar utilizando el método de la regresión. Sí, ¿qué tipo de regresión? Eso es lo que tenemos que ver con el coeficiente de correlación. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a calcular? Utilizando calculadora, sí, pero yo no voy a utilizar con calculadora, voy a utilizar el programa estadístico para ciencias sociales, porque ya se les ha dicho que ese colega que vino tenía más de 45.000 datos, por supuesto. Este programa me puede soportar, sí, la calculadora no. ¿Se ha entendido? Ahora sí, preguntas.